Muy buenas tardes a todos y todas nuevamente, y agradecer la invitación para compartir con ustedes algunas cosas desde la perspectiva un poco de la academia, pero también un poco de lo que he estado involucrado en este proceso del desarrollo rural territorial, porque de alguna manera hemos colaborado con el INDER en algunas fases básicamente de capacitación y hemos visto desde afuera la conformación de algunos, de lo que llama la ley del INDER, territorios. Entonces hemos estado involucrados en la conformación del territorio de Talamanca, Valle de la Estrella, después vino el territorio de Turrialba, Jiménez, pasó de la conformación del territorio de Puriscal, Turruares, Mora, Santa Ana, en donde sí he estado un poco más involucrado en su Consejo de Desarrollo, y de último en el Consejo, en el territorio de Pocosí. Bueno, y pensando en lo que dice el tema de esta mesa redonda que habla de agricultura familiar en la ley del INDER, y el tema de experiencia exitosa sobre cooperación para el desarrollo, bueno, yo diría que esta es una propuesta nueva. Experiencias exitosas todavía yo creo que no lo podemos tener, pero podemos hablar hasta este momento de lecciones aprendidas. Y la primera lección aprendida de todo esto es que se planteó una nueva ley para transformar el IDA en INDER, pensando en el desarrollo sostenible de territorios rurales, que yo creo que ahí es la primera lección aprendida. Pensamos que con esto íbamos a resolver todo el problema de planificación, pero la planificación urbana no está metido en esto. Este es otro problema. Aquí estamos hablando de territorios rurales y hemos enfrentado algunos conflictos cuando discutimos, bueno, el tema de planificación, de qué estamos hablando. Y la primera discusión que se torna aquí es que se habla de territorio rural, y entonces es una planificación rural y no de planificación urbana. Y entonces vemos que la otra lección aprendida se va tornando en que esto no es una tarea fácil. Es sumamente compleja, es sumamente complicada. Como lo dijo el doctor Bolaños, llegan muchos actores de diferentes lados y eso lo hace mucho más complicado que un desarrollo agropecuario en donde es solo el sector agropecuario el que está metido ahí. Y de esta corta experiencia que tenemos en nuestro país en este tema hay preguntas que yo me hago y quisiera compartirlas con ustedes, tomando en cuenta también el valioso insumo que tuvimos en la mesa redonda anterior, en donde había muchos marcos de políticas, muchos conceptos, había una aproximación teórica muy interesante desde el punto de vista de los panelistas, pero la pregunta es si realmente estamos entendiendo, y los representantes de esta agricultura familiar que han participado en los procesos que hemos tenido hasta ahora en nuestro país, han entendido, saben qué significa lo que es un territorio, porque ellos han vivido en una comunidad, han vivido en un asentamiento, han vivido en un distrito, pero saben ahora qué es un territorio realmente, o conocen esa definición de qué es gestión sostenible del territorio, o tal vez preguntarles cómo se definió el territorio en los que están metidos, porque ahora viene y le decimos, bueno, ustedes ahora están en un territorio. De un momento a otro le decimos, ya no es un cantón, sino que ahora es un territorio. Y lo interesante de esto es que durante muchos años, ven el cambio que hemos dado, durante muchos años se nos decía que lo más importante en nuestros países y en Centroamérica en general era un manejo sostenible de las cuencas hidrográficas, porque nosotros estamos en cuencas hidrográficas. Y entonces se hicieron grandes inversiones históricamente para hacer planes de manejo de las cuencas. Y yo estuve metido en el plan de manejo de la cuenca del río Parrita, y salieron documentos muy interesantes que están guardados por ahí, muy bonitos. Y ahora ya no hacemos planes de manejo de cuencas, sino que ahora hablamos de territorios. Entonces aquí estamos en una transición interesante, que por eso yo parto de estas preguntas. Yo creo que sería interesante ahondar en este tipo de análisis para saber si estamos entendiendo que se trata de un cambio de una cuenca hidrográfica a ahora una planificación de territorio. Entonces, hablar de esas experiencias y la agricultura familiar,
Yo creo que la agricultura familiar se sigue desarrollando independientemente si desde el punto de vista teórico o desde el punto de vista práctico, las instituciones o los que estamos metidos en esto hablemos o de cuencas o de territorios. La agricultura familiar siempre va a seguir existiendo como lo ha existido durante muchos años. Importante entonces, como les decía, ver las experiencias que se han venido desarrollando en nuestro país. El INDER ha seguido formando otros territorios, pero en realidad hemos participado en estos que le mencioné, y hay espacios interesantes de cooperación. Primero, para hablar de espacios de cooperación entre instituciones y entre formular alianzas, sector público, privadas, etcétera, ahí podemos hablar de, bueno, identificamos los actores en un territorio. ¿Quiénes estarían ahí? ¿Cómo podemos hablar entonces de lograr espacios de cooperación si vamos a hablar con los mismos interlocutores que hemos visto durante muchos años? Igualmente, retomo las palabras dichas anteriormente, funcionarios del INDER tienen su experiencia en desarrollo agropecuario en asentamientos campesinos. Funcionarios del Ministerio de Agricultura tienen su experiencia en asistencia técnica, en transferencia de tecnología. El CNP, hemos visto lo que ha sucedido y así podemos seguir nombrando las diferentes instancias. Pero ahora con el INDER todo esto significa una transformación muy importante, ¿no? Entonces ahí es donde hay que repensar esos espacios de cooperación y colaboración entre las instituciones. Porque las necesidades son mayores. ¿Y a dónde se abren estas necesidades mayores? Bueno, que ahora también la ley del INDER nos dice que para justificar la compra de una finca ya no se justifica la compra per se, sino que tiene que estar asociada a un proyecto productivo. Independientemente de que sea agroindustria, etcétera, tiene que estar fundamentado en un proyecto productivo. Esa es una gran discusión. Bueno, porque entonces ahora los interesados se preguntan, bueno, si yo voy a comprar o quiero que el INDER me apoye comprando este terreno, ¿qué proyecto va a estar amarrado a esta tierra? Y cuando hablamos tierra no estamos hablando de compras de fincas de 500 hectáreas ni cosa por el estilo. Puede ser un pequeño terreno para una agroindustria, por ejemplo. Pero entonces ya tiene que estar identificado el proyecto productivo que se va a desarrollar en esa tierra. Y pensar el beneficiario que no es poseedor de eso, porque una de las primeras etapas que va a tener es alquiler de la tierra, por decirlo de alguna manera. Es una figura ahí ya no es como se hacía antes, que tenía, no sé, una escritura y no podía ser, yo no soy abogado, así que no voy a profundizar mucho en eso para no decir cosas que no tienen sentido, pero el señor estaba amarrado de esa propiedad y no podía hacer nada en 20 años, una cosa así. Ahora es diferente la figura, ahora se lo dan como en un alquiler y no puede hacer absolutamente nada. Entonces vean que son cosas que van cambiando. Y la pregunta con que y por eso que estamos involucrados en esto, y me interesó este tema de experiencias exitosas, la pregunta que nos hacen, bueno, primero cuando estaba en la Escuela de Economía Agrícola y ahora como decano, ¿qué proyectos productivos podemos proponer para esto? Y entonces, resulta que por ahí alguna institución da recursos para sembrar X cultivo. Y cuando sembraron ese X cultivo, la pregunta es, ¿y ahora dónde lo vendemos? Y salga corriendo a buscarle mercado a ese producto. No, empecemos entonces discutiendo los proyectos para hacer esta colaboración. Ven que el tema de colaboración también, para transformarlo en experiencias exitosas, lo hace más complejo porque, y los puedo contar y lo pueden ir a ver, el caso de Talamanca, ¿no? En Talamanca hay un CEPROMA, y los CEPROMAs tienen toda su historia dentro de esto, y la idea era transformar ese CEPROMA en una planta de procesamiento. Y se dio el apoyo, se dio la colaboración, y bueno, ahora va en camino a convertirse en una planta de procesamiento de plátano, que es la materia prima que hay ahí. Y como ese, nacen otros ejemplos de colaboración de proyectos que se requieren y que se necesitan, que se discutan y que se entiendan entre los actores de los territorios
y las instituciones de los territorios, y no lo que las instituciones han creído que se debe hacer en ese territorio. Es otra transformación importante que se da ahora con el INDER. Pero hay un punto que siempre lo digo y lo comento, y ayer rápidamente lo mencioné, que todavía estamos en deuda con dos aspectos importantes. Uno es la descentralización en nuestro sistema de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? A pesar de que se identifiquen proyectos en los territorios, a pesar de que se conforme un Consejo de Desarrollo de ese territorio, y ahí se lleven iniciativas de proyectos, se aprueban esos proyectos, pero ese proyecto tiene que venir al nivel central para su ratificación y asignación de los recursos. Entonces, de alguna manera siempre hay un impedimento. No hay una real descentralización para decir, por territorio se va a contar con su propio presupuesto para ejecutar las iniciativas de desarrollo identificadas en ese territorio. Esa parte no lo hemos podido hacer. Y tenemos que avanzar para poder decir realmente que un territorio está proponiendo sus iniciativas de desarrollo, está planteando sus iniciativas de desarrollo y entonces está contando con los recursos para esto. Pero otro tema que debemos entender y que está sucediendo, ¿no? Al transformarse, al nacer el INDER y no entender muy bien la figura, hemos pensado que esta es una institución que tiene un montón de recursos. En la experiencia de la formación de los consejos de desarrollo, las asambleas llegaban 200 personas, muy participativos, que es el principio también propuesto para este tema, totalmente participativos, representantes de cooperativas, representantes de asociaciones de productores, de mujeres, de minusválidos, de jóvenes, de ancianos, etcétera. Han sido realmente asambleas para conformar consejos de desarrollo muy participativos. Pero siempre uno escucha por ahí en estas reuniones, bueno, venimos a ver aquí qué recursos hay ahora. Entonces, pensando en que el INDER ahora tiene un montón de recursos para desarrollar proyectos y no pensando en que el INDER se transforma también en una instancia de cooperación y coordinación para las otras instituciones del sector. Entonces, lo que he tratado de hacer con esto es un recorrido que en la práctica lo que hemos estado colaborando desde afuera se ha venido sucediendo pensando un poco en el título de esta mesa redonda, ¿no? Porque yo creo que desde el punto, hay una brecha, porque hay una brecha entre lo que vemos que se dice desde el punto de vista teórico, del enfoque en las instituciones, de lo que vimos en la mesa redonda anterior y lo que está sucediendo en la realidad en los territorios. Y entonces tenemos que avanzar para preguntarnos, bueno, una vez que ya tenemos un proyecto, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es un plan de desarrollo de este territorio. Pero ¿cómo hacemos ese plan? ¿Cómo funciona ese plan? Entonces, hemos estado construyendo cosas también de camino, porque no tenemos esa guía, bueno, ya se dijo, todavía no ha salido el reglamento, no tenemos esa guía para construir el plan de desarrollo sostenible de ese territorio. Entonces, estamos trabajando apenas con proyectos. Falta esa parte para poder definir hacia dónde va ese territorio. Claro, se han trabajado con propuestas, con ideas, entonces se esboza un plan en donde hay 7 dimensiones, entonces hay una dimensión de infraestructura, hay una dimensión económica, una dimensión social, una dimensión agrícola, etcétera, etcétera, y en cada dimensión hay que trabajarle un FODA, ver cuáles son las fortalezas que tiene el territorio en infraestructura, cuáles son las debilidades que tiene en infraestructura, y así sucesivamente. Claro, la gran preocupación que resalta aquí es cuánto tiempo van a aguantar los representantes de las organizaciones, de los actores del territorio para estar participando en este proceso de elaborar un plan de desarrollo. Entonces, como dije al principio, estamos enfrentando una situación muy compleja, una situación que no es nada fácil, pero que decimos que tenemos una ley y que es muy moderna. Claro que es muy moderna, que dimos un paso adelante muy importante en cuanto a la modernización de la institucionalidad nuestra en desarrollo rural, eso no hay discusión, pero eso lleva a una velocidad
y el resto de los que estamos metidos en esto vamos a otra velocidad. Yo creo que habría que hacer en algún momento o parar a alguien o empujar a alguien para que podamos correr a la misma velocidad. Bueno, ya me sacaron la tarjeta roja, entonces yo creo que por aquí quedo y tal vez con alguna pregunta o una cosa así podemos aclarar cosas. Muchas gracias.